Nuestro Padre, te damos tantas gracias una vez más por el día que nos has dado. Gracias por traernos aquí esta tarde. Gracias por tus bendiciones, por tu gran amor por nosotros y por tu palabra, que la podemos estudiar ahora. Señor, te pido que nos bendigas esta tarde. Ayúdame a mí simplemente a comunicar lo que quiere decir tu Espíritu Santo a nuestros corazones esta tarde. Te pido que yo no sea de impedimento a lo que Él quiera decir por su palabra. Te pido que te glorifiquemos a ti en este tiempo juntos y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El mensaje de esta tarde entonces tiene dos propósitos. Esto no es necesariamente normal para mí. Yo normalmente intento, al preparar un mensaje, tener una idea principal para que se pueda ir a casa y tener como una tesis, una cosa que está intentando comunicar el pasaje. Normalmente intento preparar así mensajes. Es la costumbre que tengo yo. Desde luego no es la única forma de predicar, pero así es costumbre mía. Pero hoy voy a intentar comunicar dos cosas, bien, dos propósitos diferentes. El primer propósito es ver el pasaje que nos toca hoy, pues dentro de Gálatas, verlo cómo encaja en el contexto mayor de Gálatas. ¿Por qué escribió Pablo esta sección que encontramos en la Biblia? ¿Por qué la encontramos allí? Lo voy a apagar hasta que lo necesitemos. ¿Por qué encontramos los versículos? Porque, como he dicho tantas veces, todo lo que está escrito en la Biblia, todos los versículos, todas las palabras de la Biblia están ahí por una razón. No es que Pablo quería intentar rellenar espacio en su libro, ¿no? Como a veces yo me pongo, cuando he tenido un trabajo para la escuela, dicen llenar ciertas páginas, terminas el trabajo y te queda una página o dos para terminar. Y después tienes que ir atrás e intentar a ver dónde puedes rellenar más información. No es lo que pasaba con Pablo. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito muy importante. Así que lo primero que queremos comunicar es por qué escribió lo que vamos a ver hoy, porque tiene mucho que ver con el tema grande de Gálatas, que es, una vez más, el legalismo. Pero esta sección no es tan práctico. Va a ser, como dije, añadir el contexto, y va a ser importante en el futuro cuando lleguemos al tema más, cuando se vea más en Gálatas. Pero esa parte en sí no es tan práctica para la vida diaria, así que después quiero tener otra enseñanza también un poco enfocado en otra dirección, y Dios mediante podremos mirar los dos esta tarde. Así que un pequeño mensaje que creo que será muy útil e igual de ánimo para cada uno. Primero, el pasaje en su contexto. Volvemos a Gálatas entonces, Gálatas capítulo 1. Empezando Gálatas, en el primer mensaje que vimos, en los primeros versículos, vimos que Pablo eleva la importancia del Evangelio. Dice Pablo que él fundó estas iglesias, varias iglesias en la región de Galacia. Les predica el Evangelio. Seguramente no han escuchado, o han escuchado muy poco, y pues Pablo les da las palabras de Jesús, lo que es el Evangelio. Son salvos, empiezan iglesias y Pablo vuelve a Jerusalén seguramente, y después a hacer diferentes viajes misioneros. Pero después de un tiempo les escribe esta carta a Pablo diciéndoles que está desanimado o sorprendido porque tan rápidamente han dejado el Evangelio. Porque, ¿os acordáis? Han empezado a seguir falsos maestros que han empezado a predicar cosas distintas a lo que escucharon de Pablo, y más importantemente a lo que dijo el Señor Jesús. Porque Pablo está repitiendo vez tras vez que está simplemente comunicando el Evangelio que le dio Jesús a él. Habían venido entonces falsos maestros, habían enseñado doctrinas que contradecían la palabra de Dios, y la gente en las iglesias de Galacia habían seguido la falsa doctrina. En el último mensaje vimos que Pablo sentía una carga increíble, muy grande, por ir
compartir el Evangelio como había hecho con ellos. Hablábamos de que Pablo sintió que Dios le había escogido a él antes de nacer para ser evangelista a los gentiles, a los que no habían escuchado el Evangelio. Y hablábamos un poco de eso, ¿no? Que Dios le había escogido a él, había escogido tantas otras personas a través de la Biblia, a lo largo de la Biblia. Igual que esas personas, Dios nos ha escogido a nosotros para hacer grandes cosas en su nombre. Pero Dios le había seleccionado a Pablo para enviar ese mensaje del Evangelio. Y lo que vemos a continuación, entonces, es muy interesante, es un poco igual sorprendente lo que nos dice Pablo. Volvemos al versículo 16 y seguimos. Así que acabando lo que vimos la semana pasada de los planes que tenían Dios para Pablo, dice el 16: revelar a su Hijo en mí para que le predicara entre los judíos. Bien, terminando del versículo 5, ahí casi se podría empezar otro versículo ahora al final. Dice: no consulté enseguida con sangre y carne, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí es donde quería poner el mapa. Bien. Pablo, entonces, ¿os acordáis? Cuando es salvo, está en el camino ¿os acordáis? A Damasco. Bien, Damasco lo encontráis ahí. Yendo de la región de Israel hacia Damasco, que estaba en el noreste. Viene el Señor, le aparece a Pablo en el camino a Damasco, es salvo, o por lo menos escucha del Señor Jesús, y dice en el versículo 6, cuando escuchó por primero el Evangelio, entonces, ¿qué es lo que no hizo Pablo? No volvió a Jerusalén a conferir con los discípulos, a hablar con los que eran pues los predicadores más grandes de la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Os acordáis que Pablo venía persiguiendo a la iglesia? Estos eran los enemigos de Pablo. De repente él es salvo y dice: no me fui a Jerusalén, sino que fui a... versículo 17, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Así que tenemos a Damasco y Arabia. Pablo empieza a... Bueno, vamos a ir a Hechos, antes de que diga nada más. Hechos, capítulo 9. Vamos a alternar entre Gálatas y Hechos bastante. Si puedes tener un dedo o si tienes dos marcadores para guardar el sitio en Gálatas. Pero en Hechos capítulo 9 volvemos a la conversión en sí de Pablo. Y versículo 8, acaba de aparecer Jesús a Saulo. Y dice el versículo 8: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Dice, donde estuvo allí 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así que Pablo va directamente a Damasco. Estuvo 3 días sin comer ni beber. ¿Por qué estaba 3 días sin comer ni beber? ¿Qué pensáis? Estaba ayunando, bien, orando. Bueno, lo más seguro es que estaría ayunando. Dice el versículo 11, nos dice que había estado orando. Así que es la única razón por la que me imagino que no estaría comiendo ni bebiendo, porque estaba dedicando a orar. Jesús acaba de aparecer y completamente transformarle el mundo. Y Pablo se fue, se quedó a solas, empezó a orar, a pensar, a buscar cuál era la verdad. Así que, y sí, nos dice el versículo 11, el Señor le dice a Ananías, un hombre, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Pablo va, se encuentra una casa, un sitio a solas, empieza a orar, empieza a buscar la verdad. Así que, ¿qué está haciendo? Pablo, ya comentamos un poco del trasfondo de Pablo la semana pasada. ¿Quién es Pablo? Un fariseo, un estudiante fariseo, es joven. Y, decía Pablo, es uno de los mejores estudiantes que había. Era muy, muy dedicado
a aprender del Antiguo Testamento. Hasta ahora Pablo ha sido un estudiante bajo los pies de hombres, de maestros, los mejores maestros de Israel, el mejor estudiante que había. Pero de repente, todo lo que ha pasado, todo lo que a lo que ha dedicado su vida Pablo, de repente viene Jesús y le dice que es una mentira. Bien, Pablo se había dado a estudiar el Antiguo Testamento, no era la mentira, pero a ser fariseo. Ya comentamos, ¿qué tal? Ya comentamos de lo que eran los fariseos. ¿Qué enseñaban los fariseos? ¿Qué era la doctrina de los fariseos? No es hipocresía, eso no era lo que enseñaban. Los fariseos eran legalistas, judaístas los llama en Gálatas, y de lo que se trata el libro. Los fariseos enseñaban lo de seguir el Antiguo Testamento, seguir los mandamientos de la ley para ganarse la salvación. Pablo ha dedicado su vida a estudiar bajo los fariseos, ha sido pues eso, exactamente, estudiante toda su vida, y ha llegado a pensar como un fariseo. Bien, era pues de los mejores fariseos ya el apóstol Pablo. De repente Jesús viene y dice que todo eso era un desvío, bien, no era verdad todo lo que había estado aprendiendo. Así que Pablo se aparta naturalmente a buscar cuál es la verdad. Acuérdate, Pablo, como fariseo, como estudiante, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Estábamos hablando de empezar el programa de memorización. Muchos piensan que Pablo muy posiblemente tenía todo el Antiguo Testamento memorizado, incluido el Levítico. Todo el Antiguo Testamento, por ser fariseo, por la escuela de los fariseos en donde estudiaba él. Él conocía muy bien la Escritura. Así que cuando se pone a estudiar, no es que está dejando todos los libros, no es que está dejando todo lo que han enseñado los demás a pensar él mismo acerca de la verdad. No, Pablo era de los que sabían más que nadie acerca del Antiguo Testamento. Así que empieza a comparar lo que le acaba de decir Jesús en el camino, cuando le apareció en el camino, lo empieza a comparar con lo que dice la Escritura, el Antiguo Testamento. Pasa, dice, 3 días ahí estudiando, orando, buscando la verdad. Bueno, aquí seguimos en Hechos, y llegamos hasta el versículo 19. Nos dice un poco más de Pablo. Versículo 19 dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Esto es después de ser salvo ya. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se queda un tiempo indefinido en la ciudad de Damasco con los hermanos allí. No se fue a Jerusalén a estudiar con los discípulos, se quedó allí. En Hechos no nos dice cuánto tiempo, pero cuando volvemos a Gálatas dice que estuvo 3 años. En el versículo 18 dice, porque nos dice, después, pasados 3 años, volvió a Jerusalén. Así que, ¿qué hace Pablo durante estos 3 años? Acaba de cambiarse por completo la dirección de su vida. Bien, iba de ser un fariseo, a parecerle Jesús, a cambiar todo lo que creía él. ¿Y qué empieza a hacer Pablo en Damasco? Pues estudiar, como empezó, pero muy pronto vemos que ahí en Hechos nos dice, ¿dónde estaba el versículo? Versículo 20, sí, es verdad. Hechos 9, versículo 20, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que esto era el Hijo de Dios. Así que Pablo, en cuanto haya buscado el Antiguo Testamento, comparado lo que dice Jesús, queda convencido de el camino, como se llamaban los que seguían a Cristo. Queda convencido de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y se hace un cristiano. Se queda entonces en Damasco y en toda la región de Arabia y empieza a predicar el Evangelio. Dice, enseñando en las sinagogas, pero no es
no es predicar del tipo que como piensas en un pastor predicando en una iglesia. Pablo simplemente está dando el evangelio y está haciendo lo que debería estar haciendo cualquier cristiano. Cuando escucha la verdad, lo medita, es convencido, empieza a comunicarlo a los demás y dice que anduvo por toda esa región compartiendo el evangelio. Volvemos a Gálatas. Como dije, vamos a dar muchas vueltas entre los dos sitios. Gálatas dice en el 18: después, pasados 3 años, entonces, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Ahora sí que viene a donde están los discípulos, a donde está Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, entonces, Pablo por fin le conoce a Pedro, uno de los más importantes, más directores de esta nueva religión o enseñanza. Pablo por fin le conoce, o por fin empieza a hablar con él, pero dice que solo estuvo con él 15 días, después de los 3 años que ya ha pasado predicando el Evangelio. 15 días y además no ve a ningún otro discípulo. Y versículo 20 dice: en esto que os escribo he aquí delante de Dios, que no miento. Ahora vamos a pausar. ¿Qué ha pasado entonces en estos versículos? ¿Por qué nos ha dicho todo esto Pablo? Como dice, la primera parte del mensaje va a ser ¿por qué tenemos estos versículos en Gálatas? Pablo acaba de pasar varios versículos diciendo que yo fui salvo y lo primero que fue apartarme de los que eran los maestros del cristianismo, de los discípulos. Se fue a Damasco y empezó a salir, primero a estudiar, después a salir a predicar el Evangelio. No fue inmediatamente estudiante de los discípulos. ¿Y por qué nos dice esto? ¿Por qué pensáis vosotros? Porque es que Pablo subraya que el Evangelio fue algo personal entre él y Jesús, podríamos decir, no de los discípulos. Pues volvemos al mensaje de hace dos veces. Cuando Pablo empezó el libro de Gálatas, empezó a decir: hay una cosa que es lo que debíais seguir, una enseñanza, el Evangelio. Y dice: si vienen otras personas a predicar cualquier cosa, dijo, si vengo yo incluso a predicar cualquier cosa en contra del Evangelio, cualquier cosa diferente, no tenemos que creer a ningún hombre, tenemos que creer el Evangelio. Pablo está poniendo el Evangelio por encima de cualquier enseñanza humana. Y en estos versículos, Pablo, que está diciendo a los Gálatas: lo que yo vine y os enseñé, no lo estaba repitiendo de ningún hombre, no fue lo que aprendí yo de boca de hombres, porque Pablo había pasado toda su vida como un discípulo, como un estudiante, estudiando pues los supuestos maestros del judaísmo, toda su vida estudiando así, y vino de Jesús y cambió por completo lo que le había enseñado. Le dijo que todo eso era mentira. Jesús le dio el Evangelio, y Pablo, cuando lo comparó con el Antiguo Testamento, encontró la verdad, encontró la simpleza del Evangelio. Y eso es lo que empezó a predicar. Dice, y por 3 años fue predicador. Todo este contexto está aquí, todo este pasaje está aquí porque Pablo no quiere separar el mensaje del Evangelio de cualquier enseñanza humana. Y si miras a los comentarios en cuanto al por qué están estos versículos aquí en el pasaje, pues Pablo está dando el origen del Evangelio. No es que se tramó, no es que hay un montón de ideas humanas que Pablo fue un aprendiz de los discípulos y decidió decírselo eso a los Gálatas. No, lo que enseñaba Pablo venía directamente de la boca de Jesús y se comparaba
con el Antiguo Testamento. Pablo está levantando una vez más el Evangelio por encima de la enseñanza de ningún hombre. Así que haciendo esta distinción. Versículo 20 está allí porque esto es, como decía, esto es algo muy importante para Pablo. No está intentando rellenar espacio en el Evangelio. Dice, en esto os escribo aquí delante de Dios que no os miento. Muy importante lo que les acaba de decir. Y después de esto, en el 21 dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Si ponemos otra vez el mapa. Que se ha apagado. No sabía que iba a hacer eso. Siria y Cilicia está en el área de Turquía. Bien, aquí tienes Jerusalén, toda Israel, aquí al norte. Otra vez más, se aleja de Israel, se aleja de donde están los discípulos y va a predicar el Evangelio. Lo siento por el mapa, eso fue error mío. Pero se va a las regiones de Siria, de Cilicia, y dice, otra vez más, en el versículo 22, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Otra vez más, todo lo que está haciendo Pablo es de una forma separarse de los discípulos. Ahora, ¿por qué se separaba de los discípulos? ¿Porque los discípulos enseñaban otro evangelio? No. Y los discípulos aprendieron exactamente lo mismo que Pablo de Jesús. Pero Pablo está diciendo que el evangelio no es una cosa que se inventó en Jerusalén. Y no es algo que me enseñó ningún hombre. Esto lo escuché de Dios, os lo compartí a vosotros, y cualquiera que venga y contradiga la simpleza del Evangelio, de las palabras de Jesús, sea un discípulo, sea yo, sea cualquier hombre, la autoridad, la única autoridad que tenemos es el Evangelio, como lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Entendéis un poco por la razón por estos versículos? Como dije, no es muy este pasaje es muy importante en el gran esquema de Gálatas, porque estamos estableciendo una base de que el Evangelio es la única autoridad. Viene de Dios, no viene de hombres, no es un esquema humano, pero no tiene tanta aplicación esta primera parte del mensaje. Pero me seguís entonces, ¿verdad? ¿Por qué tenemos todo esto de Pablo de que se separó de los discípulos? Porque el Evangelio viene directamente de Dios, de Jesús. No es palabra de ningún hombre. Ya os acordáis cuál era el problema de los Gálatas. Seguir a las palabras de falsos profetas. Gente que venía, predicaba su propio evangelio. Cosas que contradecían lo que decía la palabra de Dios y lo que había dicho Jesús. Así que bueno, ahí terminamos entonces esta sección, los versículos, hablando del razonamiento de Pablo. El Evangelio viene únicamente del Señor Jesucristo. Llegamos al versículo 24 y ahí pues vamos a transicionar a la segunda parte del mensaje. Dice el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Bien, todo esto lo hizo Pablo, se fue, y esto de irse a la región de Siria y de Cilicia, si volvemos a Hechos, tenemos, nos da el mismo viaje, los mismos viajes que toma Pablo, y vemos que fueron otros 11 años que pasó Pablo, seguramente solo, sin tener mucho contacto con los discípulos. Pasó 11 años en toda esta región más al norte de Israel, otra vez predicando el Evangelio. Posiblemente durante este tiempo, posiblemente es cuando empezó las iglesias de Galicia. Puede haber sido en el primer viaje misionero. No se sabe no se puede estar seguro. Pero Pablo se está separando de los discípulos. Una vez más, no porque quiere contradecirles, no porque tiene nada en contra de ellos, simplemente porque el Evangelio no depende de los discípulos.
El Evangelio viene directamente del Señor Jesús. Bien, la otra cosa que creo que nos enseña este pasaje, y creo que es algo muy práctico, espero que sea de ánimo a cada uno. Como decía, el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Pablo, y empecé a pensarlo, nunca lo había pensado tanto hasta estar estudiando este pasaje. Pablo, ¿quién era antes de ser cristiano, antes de ser predicador? Era fariseo. Para los cristianos era el peor hombre de la historia. Se dedicaba a él su vida a encarcelar, a perseguir, a matar a cristianos por su fe. Y Pablo, por eso puse, Pablo era un evangelista con un pasado muy oscuro. Él había sido responsable por la muerte de muchísimos cristianos. Había separado familias. Bien, había seguramente destruido, separado iglesias. Porque eso es lo que hacía. Seguramente él iba a Damasco en busca de estos cristianos para también pararles, acusarles de blasfemia, hacer todo lo que pudiera hacer para enviarlos a la cárcel. A eso se dedicaba Pablo. Y no importa, da igual que lo estaba haciendo con un corazón que pensaba que hacía lo correcto. O sea, Pablo pensaba que le estaba sirviendo a Dios. Aunque pensara que hiciera algo bueno, era un asesino, se podría decir, con todo lo que estaba haciendo. Es horroroso todo lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Y hoy en día tenemos muchos recuerdos, muchos recordatorios de las tragedias que pasan en nombre de la supuesta religión. Tenemos ataques terroristas, muchas veces se habla también de lo que han hecho los cristianos en el pasado con las cruzadas, y muchísimo mal, muchísimas tragedias que pasan en el nombre supuesto de la religión, supuestamente siguiendo a Dios. Pues Pablo era más que nadie uno que hacía atrocidades en nombre de Dios. Él enviaba cristianos a la cárcel. Y entonces, teniendo este pasado, esto habiendo sido su vida, se había dedicado a esto, ponte en su lugar cuando viene Jesús. Primero le dice Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Le da el Evangelio, y ahí cuando habla con Ananías, Dios le salva, le llena del Espíritu Santo y le dice que yo te he encomendado a ti, te he escogido como misionero, como predicador a las naciones de alrededor. Ponte en los pies de Pablo, ponte en los zapatos de Pablo, y ¿qué puedes hacer teniendo un trasfondo como el que tiene? Imagínate cómo sería intentar de repente servir a Dios, servir a Jesús, cuando todo lo que has hecho hasta ahora es destruir en su nombre. Pablo tenía un pasado malísimo, había pecado, y tenía que deshacer muchísimo mal que había hecho en su vida. Pero ya comentamos la semana pasada que Dios le había escogido a Pablo para hacer cosas increíbles. El mismo Pablo que había perseguido y matado en el nombre de Jesús, Dios le había escogido a él porque tenía planes grandísimos para esa persona. Así que tenemos una persona que quiere servir a Cristo, quiere hacer lo bueno, Dios quiere usarle, pero tiene un testimonio destrozado, ni siquiera tiene un testimonio. Bien, todo lo que ha hecho ha sido en contra del nombre de Dios. Así que, ¿cómo responde Pablo? Y yo creo que es muy interesante y muy relevante mirar cómo responde Pablo, cómo empieza él su ministerio. Lo primero es que vemos un corazón humilde.
Bien, Pablo, ¿qué hace? Lo primero que hace, se encuentra un sitio y empieza a orar, empieza a estudiar la palabra, mirar lo que dijo el Señor Jesucristo, compararlo con la Biblia y simplemente buscar cuál es la verdad. Bien, Pablo empezó como supuestamente el maestro de lo que creía él, de los fariseos. Y de repente era como era un cristiano nuevo del primer día, y tuvo que aprender todo, y tuvo que tener un corazón humilde. Vemos que está arrepentido, está estudiando, está buscando cuál es la verdad y cómo puedo servirle a Dios. Pero en cuanto pudo, ¿qué es lo que empezó a hacer Pablo? Empezó a compartir exactamente lo mismo que lo que le había dicho Jesús a él. Empezó a decir eso a los demás. Y ahí en Damasco, donde estuvo, pues empieza a predicar. Va a las regiones de alrededor. Y dice que se fue por toda Arabia. Pablo estaba viajando muchísimo. Bien, no es que se quedó en Damasco y empezó a predicar, a ser muy grande ahí en Damasco. Es que se iba, es que viajaba por todas partes predicando el Evangelio. Y si os acordáis en el mapa, él se fue muy al este de lo que era el Imperio Romano. Comentamos esta mañana en la escuela dominical, comentamos que Pablo dijo que él hablaba mucho en lenguas, ¿os acordáis? Él hablaba más que seguramente muchos de los discípulos de los otros cristianos. Y esto es ya opinión mía, pero yo creo muy posiblemente que durante este tiempo que salió a predicar el Evangelio fuera del Imperio Romano, a las regiones de Arabia y por Damasco y todo esto, yo creo que muy posiblemente es allí donde Dios estaba dándole el don de lenguas para que hablara a los que no hablaban griego, no hablaban los idiomas de Israel. Opinión mía, como decía. Pero Pablo empieza a predicar el Evangelio, empieza a servir de cualquier forma que puede. Y pasa 3 años sirviendo en Damasco y en Arabia. Después vuelve, habla con Pablo, se comunica con él y sale una vez más a Siria y a Cilicia, una vez más a predicar el Evangelio. Y vemos que empieza pues muy simple el apóstol Pablo. Dice que en Gálatas aquí nos dice el versículo 22 que no era conocido Pablo de vista a las iglesias de Judea, donde era el centro del cristianismo. Pablo estaba en el margen, bien, dando el evangelio donde no se había escuchado. Pablo era de los primeros que se fue a predicar fuera de Israel. Y pasó 14 años en esta región fuera de Israel. 14 años que pasó en oscuridad sirviendo. Bien, todo esto pasó antes de lo que leemos de él en Hechos. Se llaman los 14 años silenciosos, oscuros de la vida de Pablo, porque no sabemos casi ningún detalle. Lo que leemos aquí en Gálatas y algunos versículos en Hechos, donde en ese capítulo 9, eso es todo lo que sabemos de lo que hizo Pablo durante estos 14 años. Y para mí es muy interesante mirar cómo empezó él a servir a Dios. Empezando con un trasfondo malo y cambiando su vida de una vida destrozada, una vida de pecado, se arrepintió, mostró humildad y empezó a servir en lo poco que pudo. Y pasó 14 años antes de ser el apóstol que conocemos. Bien, no es que instantáneamente se convirtió en Pablo el apóstol, uno de los 12 y el gran misionero a las naciones. Fue algo que tardó mucho tiempo. Y quiero decir que para mí el ejemplo de Pablo pues me es de mucho ánimo. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador. Y yo sigo pecando. Y siempre intento hacer lo bueno, intento servirle a Dios, intento vivir la vida como lo quiere Jesús y caigo. Y tantas veces me pasa y tengo que volver, tengo que humillarme, tengo que arrepentirme y empezar a servir a Dios de la forma que pueda.
El ejemplo de Pablo es un ejemplo muy bueno a cómo responder, cómo levantarte y seguir después del pecado. Dios no le desecha a una persona que haya pecado, o que haya pecado demasiado. Dios no le desampara a ningún hijo por lo que haya hecho. Dios tenía planes para Pablo, y esto es todo después de lo que veíamos en su vida. Si nos acordamos del rey David en el Antiguo Testamento, él era pues de las personas más importantes en Israel, la persona más importante, el rey, en la posición más alta, y cayó en el pecado más bajo. Destrozó por completo su testimonio, todo lo que estaba haciendo por Dios, pero que Dios vino, Dios le perdonó, Dios le restauró, y muchos de los salmos más conocidos y más bonitos del libro de los Salmos vienen después de la restauración de David, después de que haya arrepentido por su pecado y empezado a servir a Dios. Así que Dios nunca le deja a un lado a una persona que haya pecado. Y para mí, como decía, esto es de muchísimo ánimo. Es verdad que el pecado trae consecuencias. Pablo tuvo que pasar 14 años en oscuridad, más o menos, sin que pudiera, antes de que fuera el apóstol que conocemos. Algunos pecados impiden ciertos ministerios, ciertas cosas que igual podríamos haber hecho por Dios, pero Dios nunca desecha a un hijo por haber pecado. Dios todavía tiene planes, igual como vimos la semana pasada. Dios todavía quiere que sus hijos hagan cosas grandísimas por Él. Así que con humildad, arrepentimiento y una actitud de servicio, Dios quiere usarnos a todos para cumplir sus planes grandes, aún después de pecar y volver a pecar y caer tantas veces. Mira el ejemplo de Pablo. Es la gran historia de recuperación que tenemos en la Biblia. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida, para mi vida? Aquí volvemos al versículo 24. Te lo puedo contar con 100% de certeza. El plan de Dios para ti y para mí es que le glorifiquemos y que las personas de alrededor le glorifiquen a Él por lo que está haciendo en nuestras vidas. Eso es lo que pasaba con Pablo. El 24 dice, y glorificaban a Dios en mí. Y Pablo, el que había sido el gran perseguidor de cristianos, la persona peor, casi seguramente para los cristianos, vino de ser eso a una persona que traía gloria a Dios. Y en el futuro uno que consiguió hacer grandes cosas por Dios. Así que espero que eso sea de ánimo a cada uno de nosotros. Muy bien. Señor, te damos gracias por el pasaje que tenemos aquí. Gracias por el apóstol Pablo y su testimonio. Te pido que nos ayudes a cada uno a servirte a ti, pase lo que pase. Cuando caemos, a arrepentirnos, volver a servirte una vez más y a buscar esos planes tan grandes que tienes para nuestras vidas. Te pido que tú seas glorificado a través de todo lo que hagamos y todo lo que con tu ayuda podamos ver en nuestras vidas. Te pido que nos bendigas en el resto del día, en la semana que entra, y que todo sea para tu gloria. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén.